Bien amigos, si lo prometido es deuda, ya se encuentra con nosotros la doctora Gladys Sánchez, especialista en coloproctología. Con ella conversaremos este tema tan importante con la finalidad de llevar orientaciones de calidad a nuestra población y evitar daños y ayudar a que la gente entienda los peligros a los que se expone con esta práctica que ya hemos venido comentando desde el inicio del programa. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A usted por disponer de este tiempo precioso para compartirlo con Irmi Salud y a la vez con toda nuestra población. Doctora, esta noticia que comentaba con usted detrás de cámara no es la primera vez y sí sabemos que no es la primera vez, pero quizás ahora han influido algunos puntos que quizás ha motivado que llamen mayormente la atención. Un frasco de aerosol introducido en el recto de un hombre de 40 años de edad y que supuestamente su propia esposa, su propia mujer, en un acto sexual en busca de placer, le infirió esto. O sea, ¿qué opinión desde el punto de vista médico usted nos puede ofrecer? Tenemos muchas preguntas, pero vamos a ver cómo iniciamos. Mira, no es, por decirlo así, no es poco frecuente ver este tipo de casos, sobre todo en países de Latinoamérica. Incluso más del 90% de las personas que llegan con este tipo de trastornos regularmente a una emergencia son hombres. Son hombres buscando placer sexual, ya sea por su pareja o por motus propia. Realmente, como antes dije, la mayor parte de los pacientes que llegan con este problema llegan vía emergencia y llegan con vergüenza. Siempre con vergüenza, luego de ellos mismos tratar de extraerse y no poder lo que se introdujeron, sin saber quizá que no pueden volver a expulsarlo, no podrán expulsarlo posteriormente. Doctora, pero yo quiero que usted me diga, antes de que entremos en el punto de los daños, el peligro, los riesgos, usted que es especialista de esa materia, conoce a plenitud el área que estamos tratando. ¿Dónde está el factor detonante de placer, si es que existe, en esta área? O sea, ¿cómo es posible que un hombre pueda sentir placer de esta manera? Aclárenos eso. Claro que sí. Recordamos que el hombre tiene próstata. Y la próstata, como médicos, tenemos acceso a través del recto. Entonces, masaje prostático o estimulación prostática le daría placer al hombre. Por lo tanto, la introducción de un instrumento, de un objeto, puede producirle placer. Puede producirle placer. Claro que sí, y no solamente el hombre, también la mujer, no solamente el hombre. Pero esto va a depender del gusto de cada quien. Y en el caso del hombre es por la próstata. Claro que sí. En el caso de la mujer, por disfrute sexual. Básicamente. Pero hay algunas ahí terminaciones nerviosas, doctora. Sí, claro, el área genital en general es muy inervada, sumamente inervada. En la mujer, tanto la vagina como el ano tienen muchísimas terminaciones nerviosas que obviamente, si se estimulan, pudieran producir placer. Nosotros debatíamos esta parte al inicio porque entendíamos que pudiera ahí estar influyendo una parte psicológica. Claro que sí, también tiene mucho que ver con la psicología, así como quizá hay personas que sienten placer, que les gusta que le toquen el pelo, que le toquen las manos, que le toquen el pecho, hay otras personas que no. Hay personas que les gusta tener sexo anal, por decirlo así, y sienten mucho placer. Quizás en caso de la mujer, más placer que teniendo sexo vaginal. Detrás de cámara, la doctora nos comentaba, señores, que ella en su experiencia personal ha tenido que lidiar con casos, escuche bien, porque en el caso que nos atañe en el día de hoy, estamos hablando de un frasco de aerosol. La doctora nos comentaba que ha lidiado con casos donde ha tenido que extraer desde un plátano hasta un pepino, hasta... ¿Qué otra cosa, doctora? Explíqueme, porque es que aquí hay un asunto como que se mezcla morbosidad o fantasía. ¿Cómo pudiéramos denominarle a eso? Realmente esto va a depender de la práctica de cada quien. Tiene algo que ver, como hablamos, con algo de psicología, pero también depende del gusto de cada quien. Por ejemplo, si una pareja tiene sexo, practica el sexo anal, dentro de la pareja es totalmente permitido, totalmente aceptable, siempre y cuando ambos estén de acuerdo y ambos lo disfruten. Ahora bien, llegar
a tener un fetiche con un objeto, de introducir un pepino, un plátano, algo que tenga forma de pene, por decirlo así, o algo que pueda estimular el área, pues ya es otra cosa y puede ocasionarle daños si no se hace con el debido cuidado, ya que hay objetos destinados para eso. Ahora bien, un desodorante, un bombillo que puede romperse, también quizá no sería el caso parecido, pero personas que utilizan el área anal, el área rectal como transporte de drogas, también cabe destacar que es importante, ya que puede ocasionar igual daño. Entonces vamos a entrar también en ese punto de los daños, pero antes hablemos del tamaño. El tamaño de los objetos, de los artículos que usted ha mencionado varía. En el caso particular de la noticia más reciente, que hablamos de un frasco de aerosol, de ambientador, estamos hablando de un tamaño considerable. Claro que sí. Doctora, es que yo no puedo concebirlo como en mi cabeza, o sea, claro que debe de haber lesiones, me imagino. Hay hablemos de lesiones, eso, tanto externas como internas. El ano puede distenderse hasta cierto punto. ¿Pudiera eso decirse, establecerse una longitud específica? ¿Usted pudiera ofrecernos longitud del canal anal son 2 a 3 centímetros. El recto mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Estamos hablando de casi 20 centímetros, por decirlo así, desde el margen anal hasta la parte superior del recto. Más o menos esa es la longitud. Okay. Ahora, de ancho puede distenderse 2, 3 centímetros, quizás más, previa estimulación y previo ejercicio. Recordar que el ano no tiene la distensibilidad como la vagina. La vagina, por ejemplo, en el caso de nosotros las mujeres, cuando vamos a dar a luz, se distiende de una manera tal que la cabeza y un bebé completo puede salir. No pasa lo mismo con el ano. El ano tiene una distensibilidad limitada y si sobrepasa esa distensibilidad, obviamente hay daños. Daños, doctora. ¿Qué tipo de daños? Pueden haber daños externos, dígase visibles en la piel, en la región perianal, como en la región interna, dependiendo del instrumento que se usa y dependiendo de la fuerza con que se introduzca. ¿A la próstata puede afectársele? Que está ahí en esa zona. Puede afectársele, como te dije, dependiendo de la fuerza y de la intención. Estamos hablando de algo voluntario. En caso de que no sea voluntario, que sea un trauma, una persona que caiga sentado sobre un objeto sin quererlo, obviamente va a resultar bastante lesionado. No solamente la próstata, sino también el intestino como tal. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando llega la persona con esta situación, se va directamente al quirófano. ¿Cuál es el procedimiento? Sabemos que es quirúrgico, pero exactamente ¿qué se realiza? Depende cuál es el objeto y el tamaño del objeto. Por ejemplo, un objeto que sea relativamente pequeño o delgado y que se encuentre al alcance de la mano del cirujano, del tacto rectal, por ejemplo, puede extraerse manualmente siempre y cuando el paciente colabore, también obviamente bajo sedación muchas veces, porque le resulta ya doloroso. Regularmente el paciente ya ha intentado extraérselo y se causa daños previo a esto. Si el instrumento, si el objeto es muy grande o está muy alejado de la mano del cirujano o ha causado un daño, una perforación, entonces sí, eminentemente es quirúrgico. Es quirúrgico. Esos daños que, bueno, quizás se pueden resarcir, pero hay algunos que no, que son a largo plazo, como por ejemplo puede afectar la parte de la evacuación, la facilidad de evacuación de la persona. Hay algunas lesiones que pudieran quedarse. Son crónicas, sí. Pudiera existir este problema. Cuando la introducción de objetos es voluntaria, por lo regular no suele ocurrir, no es tan frecuente. Pero sí, si el objeto es muy grande, o se tiende a eso con regularidad, si son traumas involuntarios a repetición, en el caso de violaciones, sí pudiera ocasionar casos de incontinencia por lesiones de los músculos del ano. Bien, doctora, otro tema que ha salido mucho a colación es el tema de la ética profesional. El país se escandalizó con esta noticia porque vimos que la fotografía, al momento de haberse extraído el frasco a la persona, salió desde la misma sala de cirugías.
Sí. Entonces ahí se puso en duda, realmente se puso muy por el suelo el trabajo de los galenos que tuvieron ejercicio en esta acción, porque eso se volvió viral, se empezó a compartir, se empezó a difundir, y luego pues de ahí empezaron a aflorar las diferentes reacciones, repulsa de la sociedad, juicios, en fin. El papel del médico, ustedes específicamente que son especialistas en estas áreas, que son los que intervienen directamente, o sea, ¿cómo califica usted esta acción? No debió ser hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque cuando el paciente llega, por lo regular, como te dije, llega vía emergencia. El médico que lo recibe, como persona, quizás se sorprenda, le resulte un poco incómoda la situación. Pero como médico debemos respetar al paciente y no criticar, no indagar, mire, pero ¿por qué usted se hizo eso? No, mire, esto no se debe juzgar, esto no se debe, mire, no. Claro. Es respetar al paciente, calmarlo, porque es un paciente que llega bastante incómodo, angustiado por la situación, hablar con el paciente y tratar de orientarlo para que esa situación no vuelva a pasar. Eso es lo primero. Si es un paciente que eminentemente llega a cirugía, uno como médico, si se encuentra con un caso especial, un caso extraño, por lo regular toma fotografías. Por ejemplo, los cirujanos plásticos, cuando van a hacer una cirugía, toman fotografías a los pacientes antes y después. Okay. Uno como médico pudiera hacer eso, tomar fotografías de algún caso extraño, un caso que puede servir de enseñanza más adelante, con la autorización del paciente. Okay. Siempre con la autorización del paciente. Si el paciente dice no, pues no se hace. Ahora bien, este caso no creo, no sé, pero no creo que el paciente haya dado su autorización, porque vemos que es en pleno quirófano, en la cirugía. Vemos que los médicos actuantes están operando, están con el paciente, están mostrando el frasco, sí. Pero ¿quién tomó la fotografía? Exacto. Pudo ser incluso un estudiante de medicina, y un estudiante de medicina que quizá no tiene tanto recelo, tanto conocimiento en ese momento de quizá ética médica, en ese aspecto, pues lo manda a los compañeros, lo sube a las redes y ahí empieza, ¿verdad?, la propagación. Se hace viral. Pero yo digo, doctora, que no hay, todo tiene como una parte positiva. Yo entiendo que no todo es tan negativo, porque al hacerse tan público la información, eso también ha traído consigo como consecuencia quizá un poquito de énfasis en concienciación. Claro, por eso la tenemos acá a usted, que estamos muy agradecidos, porque todas esas informaciones, además de que es una especialidad un tanto poco común, es muy raro ver una especialista en coloproctología, que es específicamente esta área, y bueno, el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades siempre está preocupado por llevar información a la gente, por llevar información a la población y evitar esos daños que sí son prevenibles. Claro. Usted dijo anteriormente que se vale el sexo anal. Claro, y yo quiero aprovechar su presencia aquí para desterrar ese tabú inmediatamente, para que quede claro en la población hasta dónde sí es permisible, ¿verdad? Y hasta dónde no. Es permitido. Todo lo que se haga en pareja, sea conscientemente entre ambas partes y se disfrute, está permitido. Todo está permitido siempre y cuando no cause lesión al compañero y el compañero lo disfrute. Está permitido todo. Ahora, como te dije, teniendo en cuenta de que puede causar daños crónicos, daños a largo plazo, si esto se hace ya un hábito, como te digo, un hábito frecuente, y siempre hay algún tipo de trauma a nivel anal. Las mujeres que quizás sus parejas le están proponiendo tener ese tipo de contacto sexual y que quizás se sienten atemorizadas, cohibidas, ahí juega un poquito lo que es quizá la moral, quizás se pueda entender que eso no se hizo para eso, doctora. Hay mucha gente que dice, y bueno, estoy de acuerdo, pero como usted dice, cada cabeza es un mundo. Y bueno, esas mujeres que quizás sí quieren, qué sé yo, complacer a sus parejas y sienten miedo, ¿qué les dice? No debe haber miedo.
Primero, sí debe haber conciencia, sí debe haber educación en esta parte. No es que mi pareja me va a decir, mira, yo quiero sexo anal, no sé qué, y vamos. No, tiene que haber una preparación tanto física como psicológica. Preparación psicológica es que la persona entienda, si es que no lo ha practicado o si tiene miedo, de que entienda de que no va a causar ningún daño, de que no le va a doler, de que no va a salir lastimado. Y una preparación física, adecuada higiene. En este caso, si es sexo anal, se aplican enemas antes de, para evitar que en el caso de la mujer, si el hombre la penetra, el hombre pueda salir entonces porque todo eso, todo eso se todo piensa. Eso, no, y qué bueno, doctora, que la tenemos y llevar estas informaciones de calidad, porque por la falta de conocimiento perece la gente. La misma Biblia lo dice. Y es como usted está explicando, o sea, hay daños incluso a nivel bacterial, ¿verdad? Infecciosos, claro, porque es un área que está destinada a una actividad específica del cuerpo, del organismo, y que la gente tiene que estar informada, no puede actuar de esa manera para que evite daños a su salud, a su cuerpo y hasta a su pareja. Claro, sí, todo con cuidado, con orientación y precaución, todo se puede. Doctora, no me queda más que agradecerle. Han sido unas explicaciones que no tienen precio, señores. Gracias de verdad por disponer de su tiempo y ofrecer estas importantes explicaciones. Dígame un número de teléfono donde si quienes nos están mirando desean consultar a la doctora Gladys Sánchez, sea porque tomó la decisión de tener su relación anal con una persona, o sea, con su pareja, porque las cosas hay que llamarlas de manera clara, para eso estamos, para hablarle clara a nuestra población, o quizás tiene algún problema, ya se causó algún daño por falta de información. Usted vaya donde la doctora Gladys Sánchez, que ella le informe, que ella lo prepare si ha tomado la decisión, para que usted tome las medidas adecuadas, vaya a su práctica sexual que ha decidido, pero lo haga de una manera segura. Dígame, doctora, un número de teléfono. Teléfono 829-713-1158. 829-713-1158. 1158. Doctora Gladys Sánchez, especialista en coloproctología. Con ella estuvimos conversando este importante e impactante tema en exclusiva para toda la población a través del Instituto Regional Materno Infantil Especialidades. Gracias, doctora. Será hasta la próxima. Gracias. Continuamos.